Continuamos con el tema enfermedades del pericardio. Bueno, el pericardio es una capa fibrosa que envuelve al corazón y se dobla sobre sí misma. De esta manera se distinguen dos capas pericárdicas. Una capa serosa que se encuentra justamente por encima del corazón, que es el conocido como pericardio visceral, y la capa fibrosa que se encuentra por fuera, conocida como el pericardio parietal. Entre ambas capas existen normalmente una cantidad de líquido pericárdico entre 15 a 50 ml. Esto es importante porque muchas veces en el ecocardiograma se observa un leve derrame pericárdico cuyo volumen no excede los 50 ml, entonces lo reportan como no necesariamente patológico, ¿no? No todo líquido pericárdico es patológico. ¿Cuál es la función del pericardio? Mantener la posición del corazón en su sitio, evitar la dilatación aguda de las cavidades, reducir la fricción del corazón con los órganos aledaños, así como protegerlo de infecciones adyacentes, sobre todo pulmonares o mediastinales. Comenzamos con la pericarditis. Como su nombre lo indica, la pericarditis no es nada más que la inflamación del pericardio. Se puede clasificar según su evolución en tres tipos principales. La pericarditis aguda, que es aquella que se encuentra dentro del primer mes de iniciado el cuadro, la pericarditis subaguda entre 1 y 3 meses de duración y la pericarditis crónica, aquella que dura más de 3 meses. Posteriormente, pudiera ser que la pericarditis crónica se cure o que sea recurrente. Recurrente se refiere a que nuevamente haya sintomatología de pericarditis tras un mes en que el paciente no ha tenido ningún tipo de sintomatología, y puede también remitir completamente sin dejar secuelas residuales, o podría ser que episodios recurrentes de inflamación pericárdica dejen lesión residual, como por ejemplo la pericarditis constrictiva, que vamos a ver más adelante. En cuanto a la etiología, ¿por qué se produce la inflamación pericárdica? Generalmente, en la fase aguda, una pericarditis aguda se da por infecciones virales, sobre todo en varones jóvenes, aunque también tenemos otras etiologías, como por ejemplo bacterémica o con parásitos. Puede ser por enfermedad autoinmune también, muy común en nuestro medio, el lupus eritematoso sistémico en las mujeres. ¿Cuál es la tríada clásica que orienta al diagnóstico de la pericarditis aguda? Tres componentes principales: la fiebre, el dolor torácico y la presencia de frote pericárdico. Si tenemos estos tres datos, clínicamente hay una alta sospecha de pericarditis. Pero ¿cómo es el dolor torácico en la pericarditis aguda? Tiene ciertas características que lo hacen distintivo. Como por ejemplo, tiene una rápida instalación, es bastante intenso, con una intensidad de 8 a 10 en la escala visual analógica del dolor. Se localiza en la parte baja del esternón o puede ser precordial. Se irradia a la cara anterior del tórax o a ambos trapecios, eso es bastante característico. De tipo generalmente urente, aunque también puede ser pulsátil, opresivo o pungitivo. Característicamente se alivia con la posición genupectoral y se exacerba cuando el paciente realiza inspiración profunda, tose, estornuda o al adoptar el decúbito dorsal. El frote pericárdico es El mecanismo de acción por el cual se produce el frote pericárdico es por fricción entre las hojas de pericardio que se produce cuando están cubiertas por fibrina. La causa es la pericarditis. Con respecto a la auscultación, el soplo se parece al rechinado o al crujido de la nieve. Está constituido por 2 o 3 sonidos cortos por cada ciclo cardíaco, un sonido durante la sístole y 1 o 2 sonidos durante la diástole. El frote se escucha como cuando nosotros estamos frotando nuestro cabello, o también muchos lo asemejan a el frote de 2 hojas, de 2 láminas de cuero.
aunque también he leído que podría asemejarse a cuando pisamos la nieve. La verdad no sé porque nunca he pisado nieve, pero se supone que es similar el sonido. El frote pericárdico tiene 3 componentes, un componente sistólico y 2 diastólicos, ¿no? Es, digamos, un frote, pero es como lo han escuchado. Generalmente se ausculta mejor en el borde esternal izquierdo, a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, a menudo en área muy limitada. Sistólico o diastólico, ¿no? Se intensifica después de apoyar fuertemente la membrana en la piel, en posición rodillas-codos, como en la imagen, y durante la respiración detenida. Es un signo transitorio, aparece y desaparece. En el diagnóstico diferencial hay que descartar sobre todo el sonido de frotar el vello del tórax con el fonendoscopio. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a observar? Se han descrito las fases de Holzmann de los cambios electrocardiográficos en esta enfermedad. Tenemos la fase 1, que es el signo más precoz, generalmente se da entre 2 días y 2 semanas de iniciado el cuadro clínico, que observamos una elevación del ST con concavidad superior, con una onda T positiva, por eso se forma la imagen característica de imagen en silla de montar, ¿no? Esta alteración del ST se va a ver en todas las derivaciones, excepto en las derivaciones ABR y B1, pero hay una elevación difusa en prácticamente todas las derivaciones. Es importante saber esto, la distribución de este supradesnivel del ST, para distinguirlo sobre todo del infarto de miocardio, donde también hay un supradesnivel del segmento ST, pero acuérdense ustedes que por regiones, ¿no? Puede ser en la cara inferior, anteroseptal, lateral, etc. O sea, está delimitada en una pared del corazón y no es difuso. Además que en la pericarditis este supradesnivel es cóncavo. En cambio, en el infarto de miocardio, característicamente el supradesnivel es convexo, como una jorobita. En este electrocardiograma podemos observar este supradesnivel del ST, vean, en D1, D2, en D3 casi no se ve. En ABR hay más bien un infradesnivel. En ABL supradesnivelado y de B2 a B6 supradesnivel. Vean ustedes que es cóncavo, como un bigotito, con la onda T positiva en todas estas derivaciones. Esto es bastante característico de la pericarditis aguda. En la fase 2, que ocurre entre 2 a 3 semanas de iniciado el cuadro, el ST ya comienza a descender y la onda T se va aplanando. En la fase 3, en la fase más crónica, entre 3 semanas hasta 3 meses, ya existe una inversión de la onda T y el paciente puede quedar con taquicardia. Otro hallazgo característico es que el intervalo PR puede estar descendido. Posteriormente pasamos a la fase 4, donde puede haber una normalización progresiva y el electrocardiograma pasa a ser normal, o si llega a la cronicidad, a una pericarditis constrictiva, van a haber otro tipo de alteraciones que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis aguda? Se recomienda asociar la colchicina, de primera línea colchicina, con algún antiinflamatorio a dosis altas. Puede ser aspirina, ibuprofeno o indometacina. Entonces, de primera línea usamos 2 fármacos directamente: aspirina y colchicina, ibuprofeno y colchicina o indometacina y colchicina. Las dosis son altas, como les mencionaba, la aspirina 750 a 1000 miligramos 3 veces al día, por 1 a 2 semanas, para posteriormente ir disminuyendo de manera progresiva la dosis. El ibuprofeno con una dosis de 600 a 800 miligramos 3 veces al día también por 1 o 2 semanas y bajamos igualmente de manera progresiva. La indometacina de 25 a 50 miligramos 3 veces al día, igual 1 o 2 semanas, para después ir disminuyendo. Y lo asociamos siempre, uno de estos 3, con la colchicina 0.5 miligramos 1 vez al día, si es que el paciente tiene enfermedad renal crónica o tiene un peso menor a 70 kilogramos, o 0.5 miligramos 2 veces al día si no tiene estas condiciones. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 a 6 meses. Pueden ver ustedes que el tratamiento de la pericarditis aguda es bastante largo.
La prednisona no se recomienda de primera línea, simplemente vamos a asociarlo en cierto tipo de pacientes, por ejemplo, en aquellos pacientes con cuadros recurrentes de pericarditis que no responden al tratamiento inicial. Pasamos a otro tipo de patología que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco consiste en un incremento importante de la cantidad de líquido pericárdico que impide la diástole de las cavidades cardíacas, principalmente de las cavidades cardíacas derechas, porque incrementa la presión intrapericárdica y de esta manera excede la presión de las cavidades, produciendo justamente el taponamiento. El taponamiento cardíaco es una emergencia médica que representa una causa de mortalidad porque provoca un estado de choque obstructivo, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Como les mencionaba, el incremento de la presión en la cavidad pericárdica produce una compresión de las cavidades afectando la diástole. Y de esta manera disminuye el llenado ventricular y se afecta también el retorno venoso, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco y se produce hipotensión. Acuérdense ustedes que el taponamiento cardíaco es una de las 5 T's que se consideran en el algoritmo en reanimación cardiopulmonar. Ahora, vean ustedes que en el derrame agudo se produce una tolerancia, digamos, al incremento de volumen. Esta línea que ven acá horizontal representa el volumen de líquido pericárdico y esta línea vertical la presión intrapericárdica. Entonces, en un derrame agudo, una cantidad de volumen no demasiado significativa produce un incremento de presión más importante, por lo que el paciente de manera rápida puede llegar a un taponamiento crítico y posteriormente fallecer. Sin embargo, en un derrame crónico puede haber una acumulación importante de líquido en el tiempo, pero la presión intrapericárdica no aumenta de manera abrupta, hasta que llega un punto en que ya no puede tolerar más la cantidad de líquido y la presión va a incrementar de manera brusca, ¿no? Esta es una fase como de rodilla que marca la diferencia entre un derrame crónico bien tolerado y el taponamiento cardíaco en estadio crónico. Eso es importante entenderlo porque en un derrame pericárdico agudo, cantidades de volumen pequeñas de 500 ml, 700 ml, podrían producir un taponamiento cardíaco. Pero en un derrame crónico van a ver ustedes que pacientes con más de 1 litro o litro y medio de líquido pericárdico no llegan a taponarse y lo toleran bien, por lo que es mucho más importante la velocidad de instauración del derrame más que la cantidad de líquido per se. ¿Y cuál es la etiología del derrame pericárdico o del taponamiento cardíaco, perdón? En nuestro medio, lo más común, la tuberculosa, ¿no? Muy común. Pero también a tomar en cuenta enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea. Aunque hay muchas otras causas, como por ejemplo viral, puede ser también bacteriana o un proceso paraneoplásico, sobre todo en casos de linfoma, cáncer de mama o cáncer pulmonar. Puede ser también secundaria a un trauma cerrado o penetrante, y atrogénica cuando se trata de un cateterismo, ablación de arritmias o implante de marcapasos, o puede ser secundario a una ruptura ventricular o disección aórtica, casos ya mucho más graves con muy alta mortalidad. ¿Cuál es la presentación clínica del taponamiento cardíaco? El paciente tiene de manera abrupta disnea, ortopnea importante, fatiga, puede haber incluso mareos, síncope o dolor torácico. Característicamente ustedes van a ver a un paciente sumamente disneico que no tolera el decúbito dorsal, por lo que tiene que estar en franca ortopnea, con una disnea también en reposo demasiado importante. Estos pacientes, cuando son en estadio muy crónico, suelen tener una ascitis importante y también otros datos de falla cardíaca derecha, pero es muy característica la ascitis en cuadros bastante crónicos. Si es una aguda, claro, no va a tener ascitis ni edemas, solamente la disnea y ortopnea tan significativas.
La tríada de Beck es la tríada que nos orienta al taponamiento cardíaco. ¿Y cuáles son los hallazgos? La hipofonesis, los ruidos cardíacos hipofonesis, la hipotensión y además la ingurgitación yugular. ¿Listo? Yo me acuerdo con I. Hipotensión, hipofonesis, ingurgitación yugular. Importante, el signo de Kussmaul, que siempre lo tenemos que buscar, consiste en la ingurgitación yugular que incrementa cuando el paciente hace una inspiración profunda. Y por otro lado, el pulso paradójico, además de la hipotensión, tenemos que tomarle la presión en posinspiración profunda para buscar el pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? No es nada más que la disminución de la presión arterial más de 10 milímetros de mercurio, la sistólica, durante la inspiración profunda. Ambos signos, signo de Kussmaul y pulso paradójico, nos hablan de una gran interdependencia ventricular. ¿Por qué? Porque hay una mayor presión alrededor de las cavidades del corazón y al momento de hacer una inspiración profunda, como hay tanta interdependencia, o sea, el septum, al producir un mínimo desplazamiento o mínimo incremento del lado derecho del corazón, pues baja el gasto cardíaco, porque afecta al ventrículo izquierdo de manera precoz. Quiero mencionar que el pulso paradójico no es patognomónico del taponamiento cardíaco, también puede estar presente en otro tipo de patologías. ¿Cómo nos acordamos con el memotécnico tapón? ¿No? El pulso paradójico está presente en TA de taponamiento cardíaco, la P de pericarditis constrictiva, donde también la podemos encontrar, la O de obstrucción de vena cava superior y N de neumopatía obstructiva o EPOC. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar en caso de taponamiento cardíaco? Vamos a encontrar taquicardia sinusal, bastante inespecífico y común, pero además bajo voltaje generalizado, además de alternancia eléctrica. ¿Qué es la alternancia eléctrica? Es el incremento y la disminución del voltaje en el QRS latido a latido. ¿Listo? Esto es característico en el electrocardiograma. Podemos observar en este trazo electrocardiográfico, probablemente en un paciente con un derrame pericárdico crónico y bien tolerado, porque vean ustedes que ni siquiera está taquicárdico, pero llama la atención el bajo voltaje generalizado. Si sumamos el voltaje de QRS en D1, D2 y D3 es menos de 15, y acá también en B1 y B2 y B3 es menos de 30, ¿no? Bajo voltaje generalizado. Y la alternancia eléctrica, lo que les decía, es el cambio de voltaje latido a latido. Este QRS es más pequeñito que este y acá vuelve a crecer y achicarse nuevamente, ¿no? La alternancia eléctrica, característica también del taponamiento cardíaco. En la radiografía de tórax llama la atención una cardiomegalia importante, pero además un borramiento de los bordes normales en la radiografía, que ustedes ya deben conocer. La aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el arco de la pulmonar, la aorta, todos estos bordes están borrados. Es como si hubiera una sola línea en el borde cardíaco derecho e izquierdo. Y si giramos la radiografía, podemos ver una imagen similar a la copa de champán. Por eso tenemos el signo de la copa de champán invertida o de la cantimplora, típico también del derrame pericárdico severo. Y puede pasar que incluso en un paciente con gran disnea, en la radiografía de tórax no hay afectación en los campos pulmonares, ¿no? Que puede haber también, no excluyente, pero suele pasar. El ecocardiograma es el estudio gold estándar para el diagnóstico del taponamiento cardíaco. Nos va a mostrar el líquido pericárdico alrededor del corazón, en su cantidad también. Vamos a poder medir la distancia que hay entre ambas hojas del pericardio y además nos puede mostrar acúmulo de fibrina, sobre todo en pacientes con tuberculosis pericárdica. Acá podemos ver en un paciente con taponamiento cardíaco, vean, acá está el corazón, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y toda esta imagen negra corresponde al derrame pericárdico severo en este caso. Esta gran cantidad de líquido está presionando las cavidades del corazón, sobre todo las derechas, y vean cómo están colapsados tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho, ¿no? Paciente en franco taponamiento cardíaco.
Además, podemos encontrar variaciones respiratorias por el Doppler. Hacemos que el paciente inspire y expire profundamente y vamos a ver un cambio en el flujo mitral de más del 25% y un aumento del flujo tricuspidio de más del 40% con la respiración. Como acá. Acá está el corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí la válvula mitral y aquí está el Doppler colocado sobre la válvula mitral. Y podemos observar que el flujo Doppler varía mucho cuando el paciente inspira y expira. Vean esta variación de, claro, más del 25% si nosotros comparamos el gradiente en los diferentes latidos. ¿Cuál es el tratamiento del taponamiento cardíaco? La pericardiocentesis es el tratamiento de urgencia. Preferentemente se realiza bajo guía ecocardiográfica, aunque también se puede realizar a ciegas o solamente con el paciente monitorizado a través de un electrocardiograma. ¿Para qué? Si nosotros llegamos a chocar o lesionar el ventrículo derecho, van a haber extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular en el monitor. Pero la verdad es que hoy en día se prefiere mucho el uso de ecocardiograma durante la pericardiocentesis, ya que actualmente ya está ampliamente disponible. En lo que conseguimos un médico capacitado para realizar la pericardiocentesis, que no siempre tenemos un cardiólogo intervencionista o terapista o cirujano cardiovascular, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar estabilizar al paciente porque, como les decía, es una emergencia médica. El paciente puede fallecer en los minutos siguientes. ¿Cómo lo estabilizamos? Esto es importante. Vamos a utilizar líquidos intravenosos a chorro porque lo que queremos es mejorar el volumen plasmático para así que compita un poco con la presión intrapericárdica. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aumentando la cantidad de líquido para mejorar el retorno venoso y así evitamos que nuestro paciente se tapone. Por otro lado, evitar diuréticos por la misma fisiopatología. Si el paciente está utilizando diuréticos, va a reducir el retorno venoso y el paciente se va a llegar a taponar. Y por otra parte, quitar o evitar los anticoagulantes porque un derrame pericárdico importante puede volverse hemorrágico si es que el paciente está con anticoagulantes y pues el cuadro empeora. Indicaciones quirúrgicas. ¿Cuándo debe ir a cirugía? Cuando hay derrames pericárdicos loculados, la pericardiocentesis es fallida o el derrame pericárdico es secundario a trauma cardíaco o disección aórtica, donde obviamente el líquido alrededor del corazón va a ser sangre, francamente, y es pues una urgencia muy grave, ¿no? En casos de derrame pericárdico recurrente, que varias veces ha sido sometido a pericardiocentesis, también vale la pena que el paciente vaya a cirugía de pericardio. Por último, la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva se da por una obliteración de la cavidad pericárdica con tejido de granulación. Es decir, aquí ya no hay líquido, ya no hay capas de pericardio delgaditas que se deslizan una sobre otra, sino más bien hay una fibrosis y una calcificación del pericardio. Esto generalmente es secundario a la progresión mala de un cuadro de inflamación pericárdica o pericarditis a repetición. ¿Cuáles son las causas de constricción pericárdica? Puede ser posterior a una cirugía cardíaca abierta por la inflamación que se ha producido, puede ser idiopática, generalmente por infecciones virales a repetición, puede ser tuberculosa, micótica, posurémica o pospericarditis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el electrocardiograma hay una disminución del voltaje del QRS, aplanamiento e inversión de las ondas T y a la larga va a haber una dilatación de las aurículas. Por esta afectación en la diástole, entonces las aurículas tienden a crecer. Entonces pudiera haber onda P mitral, onda P pulmonar o fibrilación auricular. En la radiografía se pueden observar calcificaciones del pericardio y el ecocardiograma es lo que nos va a mostrar el engrosamiento y calcificación de las hojas del pericardio. Por tomografía muchas veces también se logran ver adherencias y calcificaciones. Acá tenemos un bonito ejemplo de una radiografía de tórax donde podemos observar que en primer lugar hay un patrón intersticial reticular bilateral, ¿no? Probablemente un paciente con
tuberculosis, un proceso pulmonar crónico, el índice cardiotorácico es normal, pero llama la atención esta imagen radiopaca en el pericardio. Representa justamente la calcificación, el engrosamiento de las hojas del pericardio. En el electrocardiograma, bajo voltaje generalizado, las ondas T todas aplanadas. ¿Y cuál es el tratamiento? La pericardiectomía es el tratamiento, que tendrá que ser más extensa en casos más graves. La pericardiectomía consiste en cortar el pericardio e intentar resecar la mayor parte de tejido calcificado para así liberar las cavidades cardíacas y mejorar así la diástole.